ustedes están asegurando lo que es su futuro en las manos del Señor, voy a suplicar que abran sus escrituras en Salmos 32:8. Aleluya. Y dice así: el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. En Salmos 32:10 dice: al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Amén. Como les decía, ¿verdad? El Señor habla. Amados hermanos, créanme que hace unos días yo recibí una noticia, ¿verdad? De un joven que conocía, ¿verdad? Y a él le hablaban del Señor, lo invitaban a la iglesia, se lo invitaban a la iglesia y no quiso. Y recibí esa noticia, ¿verdad? Que hace unos días él falleció y me contaba, me decía, pero él ese día que falleció, él había decidido ir al siguiente día a la iglesia y ya no le dio tiempo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces el Señor, ahorita, ¿verdad? Los mensajes es del poder de la palabra del Señor, amén. Jóvenes, pongamos atención en la palabra. El Señor ahí aconseja de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así que el consejo está, pero es que nosotros queramos recibir ese consejo, amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Vamos a pedir al Señor que bendiga este hermoso servicio y que desde ya, ¿verdad? La presencia del Señor está aquí. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en este lugar, Señor, para poder glorificar y exaltar tu santo nombre, mi Dios. Hoy nos reunimos aquí, mi Dios amado, en tu casa, agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, mi Dios de la gloria. Desde ya, mi Dios amado, bendice a cada hermano, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que vienen en camino, mi Dios, para que juntos podamos gozarnos de tu presencia, mi Dios amado. Bendice a los hermanos de la alabanza, Señor. Úsanos, mi Dios de la gloria, para que podamos, Señor Jesús, elevar un cántico nuevo hacia ti, mi Dios, que sea como perfume a ti, mi Dios de la gloria. Por favor, papito lindo, bendice a cada joven, Señor, que el día de hoy, papito lindo, está en este lugar, mi Dios. Creemos, Señor Jesús, que tú vas a hacer cosas grandes en cada joven, en cada hermano, mi Dios, que está en este lugar, Señor, porque estamos aquí creyendo, Señor, que tú vas a hacer algo maravilloso con tus hijos, papito lindo. Mi Dios amado, yo sé, mi Dios, que ahí, mi Dios, si hay algún enfermo, Señor, en los hogares, papito lindo, o hay algún enfermo en este lugar, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, mi Dios, porque creemos que el tiempo de milagros no ha pasado, Señor. Así como tú hiciste milagros hace miles de años, Señor, así mismo sigues haciendo cosas grandes, Señor Jesús, en este tiempo, mi Dios. Mi Dios amado, queremos ser parte, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Queremos ser parte de las bendiciones, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, mi Dios amado. Bendice, Señor, y usa, Señor, al hermano que trae la palabra el día de hoy, Señor. Que esa palabra, Señor Jesús, traiga tierra fértil, mi Dios amado, y que podamos, Señor Jesús, poder recibir ese consejo de tu palabra, mi Dios de la gloria. Por favor, mi Dios amado, sé bienvenido a este lugar, mi Dios. Sé bienvenido a este lugar, mi Dios. Creemos, Señor, que tu presencia ya está aquí, mi Dios, y que tu presencia ya está en los hogares también, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre y por la de la lectura. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.
Ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estabas en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Dios le dijo, ¿qué razón tienes para enojarte así? Dios también respondió, estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Dios tiene un propósito, es justo y tiene mucha compasión en su pueblo. Y nosotros no somos quienes para venir y negarnos a la palabra de Dios o contraer todo lo que nos digan. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Decimos el nombre del Señor en esta hermosa tarde, hermanos. Él nos da la oportunidad de la iglesia de poder manifestarse. Vamos a hablar en el nombre del Señor, amén. Vamos a tener un corazón de gracia. Mira la hora que tenemos un corazón de gracia. Haciendo el Señor, amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con gozo, aleluya.
Aquí
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrézcanlo de tal manera que yo lo acepte. Amén, gloria a Dios. Quiero compartirles, hace un tiempo estábamos teniendo con mi esposa una situación de finanzas muy fuerte y nosotros empezamos a bajar, a decir que libros va de todo lo que habíamos hecho, situaciones, pero ninguna de ellas explicaba por qué no teníamos trabajo. Entonces muchas veces para Dios solamente cuenta la actitud con la cual tú le ofrendes, tú le diezmes, y yo no le había puesto atención a que la actitud con la que yo estaba diezmando y ofrendando era la que estaba afectando de esa manera. Entonces hoy, con todo el agradecimiento de tu corazón y la mejor actitud, presenta tu diezmo, presenta tu ofrenda, y ahí vas a ver una respuesta de Dios en tus finanzas, y en tu salud, y en todo lo que tú quieras. ¿Sí es? Ponte de pie, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por esta bendita hora, papito precioso. Gracias porque sabemos que tú has pagado un precio por las finanzas, por la salud. Tú has pagado un precio de sangre, papito precioso, por lo cual no hay nada imposible para ti. Gracias te damos por esta bendita hora. Te pedimos que seas tú el que tome y reciba con agrado estos diezmos, estas ofrendas, y que las bendiga y multiplique esas mesas, papito precioso, esas manos benditas. En el nombre de Cristo Jesús declaramos trabajo para que no lo tenga, Padre Celestial, y quien busca sanidad también declaramos sanidad a través de esa ofrenda. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén y amén. Pueden pasar. Señor, te amo, hermano. La palabra, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Estamos en victoria. Amén. Amén. Puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es bueno, ¿verdad, mi hermano? Yes, amén. Nuevas son sus misericordias, dice la palabra del Señor. Cada mañana podemos ver la grandeza de nuestro amado Dios, el que ha soplado aliento de vida para cada uno de nosotros. ¿Será que no podemos estar más agradecidos con Él, mi hermano? Es que es tan grande, tan grande, tan grande la misericordia de Dios para nosotros, mi hermano, ¿verdad? Que podemos tener a nuestra familia a nuestro lado y ver, ¿verdad?, cómo crecen nuestros hijos, ver cómo las familias que están a nuestro alrededor son bendecidas. No es porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Amén. Y Él ha prometido muchas cosas para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Gloria al Rey. Amén. Bendigo la vida de mis amados pastores que me permiten una vez más de estar delante de su pueblo. Agradezco a Dios por la oportunidad también,
porque si no fuera por Él no estuviera en este lugar. Santo. Dios sabe por qué lo digo, ¿verdad? Muchas veces miramos a los hermanos, pero no conocemos el proceso, la situación, todo lo que ha vivido en lo que está atrás, ¿verdad? En lo que se quedó en el pasado. No sabemos muchas veces lo que hemos enfrentado, las crisis que hemos pasado. Como decía el hermano Jorge hace un momento, pasaban situaciones, yo me recordé de las mías en ese preciso momento, pero cuando nos despojamos de todas ellas, Dios se glorifica, ¿verdad? Dios se glorifica en sus hijos. Amén. Y antes de iniciar quiero orar rápidamente y quiero que cierre sus ojos un momento. Y amado Padre, gracias te doy, mi Dios eterno, por el privilegio, la oportunidad que me da, mi amado Dios, de poder estar una vez más aquí, mi Dios eterno, frente a tus hijos, a tu pueblo, papá. Padre, te pido que sea usted mi Cristo de la gloria, que sea mi Cristo amado como trompeta, papá, que pueda esparcir una palabra, mi Dios amado, que pueda activar, mi Dios amado, ese deseo, ese anhelo, y que puedan comprender cada uno de nosotros, papá, que es necesario aferrarnos a su palabra, que es necesario creerle a usted nada más, que es necesario creer que lo que usted ya ha declarado para cada uno de nosotros será hecho un rema en la vida de cada uno de nosotros, mi Cristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Mateo, capítulo 4, versos 3 y 4. Amén. Cuando lo tenga, me puede decir un amén fuerte. Gloria al nombre del Señor, en lo que lo busca. Seguimos, ¿verdad?, en este mensaje hermoso que es el poder de la palabra. Poder que se ha declarado no por nombre, sino que ha sido establecido por el Todopoderoso, como nuestro Padre Celestial. Y esa palabra fue establecida en el corazón de aquellos siervos que han sido establecidos, ¿verdad?, en este manual de vida que tiene usted hoy en su mano, que le conocemos como Biblia, ¿sí? Esa palabra bendita que usted tiene en su mano, al momento de estar cerrada, podemos significarlo de esta manera: es como la boca de Dios. Cuando está cerrada, pues no podemos entender, no podemos escuchar nada, no podemos leerla, pero cuando la abrimos, abrimos la boca de Dios. Y cuando esa boca se abre, empieza a esparcir semillas, empieza a esparcir frutos, empieza a abrir terrenos, empieza a abrir lagos, empieza a abrir tantas puertas que posiblemente estaban cerradas, pero eso ocurre cuando la palabra de Dios empieza a surgir un poder sobrenatural en cada uno de nosotros. Amén. Y quiero leerle rápidamente Mateo 4, capítulo 3, verso 3 y 4, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí nos damos cuenta del poder sobrenatural que tiene la palabra de Dios. Y quiero volvérselo a repetir. Jesús, siendo Jesús, le declara una palabra a Satanás y se la dice de esta manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir de que el valor más grande que debe de haber en la vida del creyente, del ser humano, de nosotros como hijos de Dios, no es el pan que comemos, no es la necesidad que tenemos, no es de lo que estamos padeciendo en el momento, sino que hay una fuerza más grande que nos debe de mover. Hay algo mayor que nos debe de mover a estar posicionados en un lugar, y que tenemos que valorizar a ese alguien, y ese alguien es Dios Todopoderoso.
Y por eso Jesús, siendo Jesús, que en este pasaje, si vamos más atrás en los contextos, dice de que Jesús iba pasando por el desierto y había sido tentado, dice, y tentado en todo, pero toda la palabra que él declaraba decía siempre, es que escrito está, escrito está, escrito está, porque ya había sido establecida una palabra que él estaba usando para enseñarnos a nosotros, que la palabra que había sido dada a los profetas, a los que ya habían declarado esa palabra y que habían declarado que él iba a venir, esa palabra tenía ya poder. Cuando Jesús la menciona, no lo está haciendo porque él no tenía la autoridad y el poder. Estaba haciéndolo para que nosotros entendiéramos que es necesario decirle al enemigo, es que escrito está, que por esa enfermedad yo no voy a morir. Escrito está que por esa angustia que tengo yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Es que porque escrito está que aunque todos estén en contra de mí, yo voy a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está declarando la palabra de Dios. Y vuelvo a leérsela y usted va a decir, ¿por qué tan insistente? Porque era Jesús el que la estaba declarando, mi hermano. No era cualquier ser humano, no era cualquiera como nosotros la podríamos declarar ahora. Es que Él era Dios mismo. Y Él estaba enseñando que era necesario que nosotros declaremos una palabra que está escrita, pero no solo escrita. Si usted puede darse cuenta, dice la palabra aquí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo así, verdad? Es que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, mi hermano. ¿Cuántos pueden creer que Dios sigue hablando? Es que Dios habla, mi hermano. ¿Sí? Si no ha tenido la experiencia, va a tener la experiencia. Si usted no ha escuchado a Dios audiblemente, va a escuchar a Dios audiblemente, porque Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Y quiero leer el verso 7, y dice, el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, mi hermano, si Él era el mismo Dios representado como Jesús, pero le declara esta palabra a Satanás y le dice, es que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. El verso 10 también nos dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque ahí, si nos damos cuenta, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Dice que le mostró los reinos, ¿verdad? Le mostró la riqueza, le mostró todo y le dijo, si me adoraras, le dijo, todo esto será tuyo. Pero vino Jesús y le dijo, no, le dijo, solo a uno hay que adorar, solo a uno tenemos que exaltar, solo a uno tenemos que glorificar, solo a uno nos tenemos que humillar. Solo a ese uno que es el Dios Todopoderoso, o sea que usted tiene que venir, inclinarse, llorarle, clamarle, exaltarle, porque es el único que tiene todo el poder. ¿Sí? Y cuando nosotros creemos en esa palabra, entonces esa palabra cobra vida, porque la palabra de Dios es vida, mi hermano. Y como es vida, entonces empieza a cobrar vida cuando nosotros podemos creerlo. Y cuando podemos creerlo, entonces ocurre lo que pasó en ese preciso momento cuando Jesús le dijo al diablo esas palabras. Porque escrito está. Porque escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que cuando Él declaraba esta palabra, el enemigo huyó de Él. ¿Huyó, mi hermano? ¿Será que lo hizo de otra manera? No. Solo le declaraba que la palabra, 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 que la palabra que Dios Todopoderoso ya había decretado y establecido en este hermoso libro tenía poder. Y que tenía un poder tan grande, tan sobrenatural, que no había necesidad de hacer tanto esfuerzo, ¿verdad? Simplemente le dijo, no, porque aquí escrito está. Escrita está la palabra, escrita está la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Y quiero llevarle al libro de Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Y ahí nos habla como de una forma de una parábola, ¿verdad? Y dice que la lluvia y la nieve se riegan la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al sembrador y pan al que come. Así será la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, no solo se queda ahí, no queda vacía, sino que cumple un propósito. Aleluya. Cuando la palabra de Dios es enviada, no solo se queda estancada, empieza a cobrar vida. Cuando la palabra de Dios se establece en el corazón de los hombres, no solamente se queda ahí, sino que empieza a germinarse, como dice la palabra en Isaías del capítulo 55, verso 10. Y él declara esta palabra de esa manera, que la lluvia y la nieve cae del cielo y no regresa a él, dice. No regresa, se queda en la tierra. La tierra representa nuestro corazón. La tierra puede representar a nuestras familias. La tierra puede representar la iglesia. Y dice que esa lluvia, ese fuego, esa gracia, ese don maravilloso que derrama en nuestro Padre Celestial y que cae en la tierra, va a germinar, se va a producir, se va a reproducir, o sea que se va a aumentar, o sea que va a crecer, o sea que no se va a quedar ahí. La palabra de Dios siempre va a ser multiplicada, porque Él vino para multiplicar las cosas. Él no vino solo para encajarse en un lugar pequeño, no, Él vino para expandir su gloria, y la expandió de tal manera, ¿sí? Y dice aquí que no solamente se va a producir, sino que nosotros vamos a sembrar, porque no solo fuimos llamados para venir a escuchar, sino fuimos llamados para poder también sembrar. Amén. Gloria a Dios. No porque lo diga yo, sino que la palabra lo dice, que nosotros no fuimos llamados para solamente permanecer en un lugar sentados, secos, ¿sí? Sino que Dios nos va a ser fructíferos, mi hermano. Aleluya. Y dice nuevamente, ¿verdad? Así será mi palabra. Así será mi palabra. ¿Cuál palabra? ¿Sí? La que Él ha declarado, que Él ya sembró en nosotros, que Él ya sembró una sanidad, que Él ya sembró una liberación, que Él ya sembró una prosperidad en tu vida, que Él ya sembró en tu corazón un fruto que va a romper todo yugo, que va a secar todo yugo, que toda cadena del enemigo se va a romper, porque lo que Dios ya sembró va a empezar a cosecharse. Porque dice que Él ya roció la tierra. Ya la roció, mi hermano. ¿Sí? Y la roció con su poder. Y el poder de Él va más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender. Gloria a Dios. Quiero leerles también 2 de Timoteo, capítulo 3. Mis amados hermanos ya lo habían leído, si no estoy mal. Pero es una palabra poderosa. Toda la palabra es poderosa, aclaramos, ¿verdad? Pero hay palabra que te inspira a seguir adelante. Hay palabra que te va a mover del lugar donde estás cómodo. Porque es necesario incomodarnos. ¿Para qué? Para empezar a avanzar. Y dice esta palabra. La palabra está escrita de la siguiente manera. Está para inspirar. ¿Sí? Fue inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea perfecto, ¿sí? A fin de que nosotros como hijos de Dios seamos transformados, edificados, guiados, fortalecidos por medio de su palabra. Por eso muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos que este es un manual de vida, ¿verdad? Es un manual de vida, ¿sí? Es un manual de vida. ¿Por qué es un manual de vida? Porque ahí nos enseña cómo corregirnos. Ahí nos enseña cómo debemos de caminar. Ahí nos enseña cómo debemos de orar.
Ahí nos enseña cómo debemos de pedir. Ahí nos enseña cómo debemos amar a nuestro prójimo. Ahí nos enseña cómo le tenemos que glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo el nombre. Es que ahí está todo, mi hermano. En Él está la vida. En Él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Fuimos creados por Él y para Él. A Él le pertenecemos. Y de tal manera, por eso estamos aquí. Y que toda la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder y tiene vida. Quiero decirle de verdad, si nos enfocamos en la palabra del Señor, ella nos narra y podemos darnos cuenta que muchos siervos de Dios fueron escogidos por una palabra de Dios. Y esa palabra era audible. Y desde el principio de la creación nos podemos dar cuenta que Noé fue, por decirlo, el segundo que escuchó la voz de Dios. Porque ya la había escuchado Adán, ya había escuchado Eva, ya habían recibido una instrucción, ya les había dicho no coman del huerto, no coman, pueden comer todo lo que está ahí, menos del árbol de la vida. Ya Jesús ya hablaba, ya Jesús estaba conversando con el humano, con su creación. Asimismo podemos ver que cuando Noé estaba en un tiempo malo, podríamos decirlo, también Jesús vio gracia en él y habló con él. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando él hablaba, algo sucedía. Cuando él habló a Eva y a Adán y a Eva, cuando él habló a ellos, cuando él les dijo no coman y ellos desobedecieron, sucedió algo. Cada vez que Dios nos da una instrucción y no obedecemos, algo va a pasar. Puede que pase algo positivo o que pase algo negativo, algo contrario a lo que vamos a recibir. Si ellos hubieran sido obedientes, hubiera sido una gran bendición para ellos, pero la desobediencia los sacó del huerto. La desobediencia los hizo trabajar y ganarse el sustento con el sudor de su frente. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque desde el principio Dios habló. Dios ha hablado desde el principio y ha hablado con poder y autoridad. Cuando le habló a Noé, le dio una palabra que iba a haber un diluvio, que se preparara, que construyera un arca, y él no titubeó. No le importó que le dijeran loco, no le importó que lo insultaran, no le importó que lo ofendieran, no le importó absolutamente nada de lo que salía de la boca de los hombres. Solamente le importaba el poder de la palabra que Dios le había dado. Gloria a Dios. Y que sabía que esa palabra iba a tener un efecto poderoso en él. Y no solo tenía un efecto, sino que tenía salvación y vida eterna. Porque cuando él obedeció esa palabra, hubo algo importante que se dio. ¿Y cuál fue lo importante? Que su familia y él fueron salvos. ¿Sí? Fueron salvos. Pero la palabra que Dios dio se hizo viva. Se mostró a él. ¿Cómo se mostró? Es que cuando él hizo el arca, mi hermano, él estuvo en esa palabra. Él vivió la palabra. ¿Sí? Es como cuando Dios va a hablar a alguno de los siervos y le va a decir, así te dice el Señor, que en un año vas a tener esto y esto y esto. Y usted va a vivir en la fe, va a creer en la fe, va a creer en esa palabra que viene de Dios. No viene del hombre que la dio, viene de Dios. Y como viene de Dios, va a hacerse viva. Y cuando usted vea que se hace viva esa palabra, va a decir, aquel hermano me profetizó, aquel hermano me habló en el nombre de Jesús, y hoy tengo lo que él dijo. Y vas a vivir lo que Noé vivió. Porque él vivió la realidad de lo que Dios le había dicho. Porque muchos escucharon y les dijo, es que va a llover, es que se va a inundar el mundo, es que todos van a ser consumidos, todos se van a morir ahí. Y nadie le creyó. Porque lo que Dios hace es sobrenatural. ¿Sí? Y así podemos seguir avanzando, ¿verdad? Y podemos hablar que después de él estuvo Jacob,
después de él podríamos decir Isaac, y así sucesivamente, muchos siervos de Dios que escucharon la voz audible de él. ¿Sí? Es que la voz de Dios es la misma palabra. Es que la voz de Dios sigue siendo, Él no ha callado. Y Él habló con el ser humano, como usted y yo, carnal, ¿verdad? Que ahí están los huesitos, ¿verdad? Sí. La piel, todo, ¿sí? Pero Él halló gracia. Gloria a Dios. Halló gracia en cada uno de ellos. Pero Dios, que es el que escudriña el corazón de cada uno de nosotros, Él sabe que Él es nuestra necesidad. Él sabe cuál es el anhelo de nuestro corazón. Él sabe qué es la necesidad que hoy estamos pasando. Pero aún en el tiempo y del inicio hasta el fin de la palabra, nos podemos dar cuenta cómo Dios hablaba a estos varones. No podemos dejar atrás a Elías, a Eliseo, a Juan, a Pablo. Mi hermano, es que Dios sigue hablando, mi hermano. No solamente por esta palabra hermosa que ya está establecida, que ya fue escrita, sino que Dios sigue hablando audiblemente para todo aquel que puede creer en Él. Así como instruyó a cada uno de esos siervos, te puede instruir a ti también, hermano. Amén. Pero ¿por qué a veces no podemos creer que Él nos puede hablar? ¿Por qué a veces decimos, ¿será que Dios me habla? ¿Cómo voy a escuchar yo a Dios? ¿Sí? Y yo no quería contar esto, pero lo voy a contar. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho a Dios que que las experiencias sobrenaturales que Él pone a cada uno de nosotros, a veces muchos no la creen, ¿verdad? No lo creen. Pero Él me insistió tanto en mi corazón que lo dijera y se lo voy a compartir. La primera vez que yo escuché la voz de Dios, estábamos un día martes en la iglesia, como teníamos todos los días martes y lunes y jueves oración, y habíamos unos cuantos hermanos orando, como siempre sucede, ¿verdad? A veces queremos tanto de Dios, pero no lo buscamos, ¿verdad? Habían poquitos hermanos y estaba yo a la par de una bocina y me puse a orar. Lo primero que hacemos es, Dios mío, gracias, Dios mío, esto y lo otro, y empezamos a pedir, a decir, a hablar, interceder y tantas cosas, ¿verdad? Pero quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio para escuchar a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a esperar qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado ahí esperando que Él nos toque, que nos llene, nos dé una palabra que necesitamos oír? Y en ese momento me quedé, yo iba a orar y oía que los hermanos estaban caminando orando y dije, oh, no siento nada, no sé qué pasa. Y me quedé en silencio. Cuando me quedé en silencio, solo empecé a escuchar a todos los hermanos, ¿verdad? No lograba quedarme en silencio. Pero miren lo que hace Dios. No sé si a usted le ha pasado esto, que cuando se tapa no sé si le han tapado los oídos. ¿Sí? En un momento, ¡pum!, me silbaron los oídos, hermano. Y se taparon mis oídos. No escuchaba la voz de nadie. Solo un silbido. ¿Sí? Cuando escuché la voz que me dijo, esta generación no ora, me rompió el alma, hermano. Porque fue una voz terrible, una voz que me impactó desde el interior hasta el exterior, y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y me volvió a decir, esta generación no ora. ¿Qué pide Dios, hermano? ¿Qué es la oración para nosotros, hermano? La oración es para que nos comuniquemos con Él, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener una amistad con Dios si no oramos para Él? ¿Cómo nos vamos a acercar a su presencia si no le oramos a Él? ¿Cómo
¿Cómo vamos a creer que un día Dios nos va a hablar si no anhelamos de Él? Si no nos acercamos a su presencia. Y desde ese día, mi hermano, empezó a surgir un deseo tan grande en mi corazón de servirle a Dios, de orarle a Dios, de buscar a Dios, de dejar todo, de dejar mi familia, de dejar todos ahí en mi casa donde iba. ¿Por qué? Porque eso me dolió en el alma. Escuchar que papá dice que somos una generación que no ora. Es posible que eso me lo dijo hace varios años atrás, pero si Él me lo puso es por alguna razón, mi hermano. Si Él me puso que le dijera esto es por una razón, y es que es necesario que empieces a orar más, y es necesario que te levantes de madrugada a orar más, y es necesario que dobles rodillas cada vez que puedas para llenarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque solamente así vas a ser victorioso. Solamente así vas a levantar bandera, solamente así vas a sanar tu vida, solamente así vas a sanar tu familia, solamente así vas a abrir una ventana que nadie va a poder cerrarte. Pero si no estás en ello, no vas a lograrlo, mi hermano. También me ponía esto: ¿acaso la lucha es contra carne y sangre? ¿Acaso la lucha que tenemos es contra carne y sangre? ¿La tienes con tu hermano? No. Es contra espíritu. Y si no estás en el espíritu, ¿cómo peleas al espíritu? ¿Cómo peleas con lo sobrenatural si no vives en el espíritu? Es necesario levantarnos ya. Es necesario, sí. Es necesario levantarnos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, amigos. Y vuelvo al mensaje. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, mi hermano. Dios sigue hablando. Cuando abrimos nuestra Biblia, ¿verdad? Se abre la boca de Dios para instruirnos, para guiarnos y para dar una palabra profética. Y me impacta mucho y me gusta demasiado, ¿verdad? Esta palabra que se ha estado hablando varias semanas tal vez atrás. El hermano pastor hablaba también de Ezequiel, ¿verdad? Del libro de Ezequiel, capítulo 37, del valle de los huesos secos. Y me llevaba nuevamente también a mí a ese pasaje, es que cuando Dios te conecta con alguien, cuando te conecta con la visión, cuando te conecta con los hermanos, cuando estás trabajando en el Espíritu, cuando estás orando por el hermano, por la hermana, y la hermana por el hermano, entonces vas a enlazarte con esa persona. Entonces si el hermano está llorando, tú vas a llorar. Si el hermano está alabando, tú también vas a alabar. Pero muchas veces solo estamos orando, no sentimos nada, no sentimos la necesidad de clamar unos por otros. Pero eso sucede porque a veces solo pedimos para nosotros mismos. Pero si vamos a esta palabra, dice que Jesús le dio una palabra a Ezequiel y le declaró que tenía que dar una palabra a estos huesos secos. Y dice la palabra del Señor que Jesús le empujó, literalmente empujó a Ezequiel a profetizar, porque le dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, profetízales. Y él estaba profetizando esta palabra para su pueblo, para Israel, y le estaba diciendo que sus huesos estaban secos. ¿Qué estaba diciendo ahí, mi hermano? Puedo yo decirlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que los huesos representan nuestro cuerpo. ¿Y secos de qué? Del Espíritu. Secos de su presencia, secos de Él, secos de toda palabra, secos de toda palabra. Y vino y Dios le dijo esta palabra, le dijo: dile a esos huesos secos, hago entrar espíritu en vosotros para que vivan, le dice mi hermano. Aleluya. Hago entrar mi espíritu en ellos para que vivan, para que tengan vida.
¿sí? Pondré tendones. Y yo decía, pondré tendones, ¿sí? Es que el tendón, mi hermano, es fuerza. Entonces él estaba diciendo ahí, yo les voy a poner fuerza. Yo les voy a fortalecer. Yo les voy a dar fuerza. Y les dijo, también pondré carne y piel. ¿Para qué la carne y la piel, mi hermano? Para que sintamos de la verdad. Porque a veces estamos tan vacíos que aún ni la carne podemos sentir el dolor de nuestro hermano. El dolor que está viviendo el pueblo de Dios, ¿sí? La necesidad que está pasando en el pueblo de Dios. Por eso es necesario, mi hermano amado, creer en esta palabra. Que cuando Dios habla, está declarando una palabra profética, algo que se va a cumplir. Y cuando Él dice, esos huesos secos van a tener vida, esos huesos secos van a ser reconstruidos, esos huesos secos van a crear nuevos tejidos, esos huesos secos van a fortalecerte ahora, porque yo voy a poner tendones en ellos, voy a poner piel, voy a poner carne, y eso representa que Él va a poner nuevas fuerzas en ti. Él va a poner un nuevo ánimo en ti. Él va a poner un nuevo ánimo, mi hermano, porque muchas veces estamos desanimados. Muchas veces no queremos avanzar. Ay, es que mañana. Ay, es que pasado. Ay, es que hoy no puedo. Es que tal vez mañana voy. Eso ya no puede ser, mi hermano. Hoy Dios te está diciendo, es tiempo de levantarte ya. Es tiempo de que empieces a caminar. Es tiempo de que empieces a avanzar. No importa el obstáculo que esté enfrente de ti, el Señor va contigo. Él lo va a quitar de tu paso. Él va a quitar toda piedra de tropiezo. Él va a abrir, si es necesario abrir el mar, Él lo va a abrir. ¿Sí? Y no solo lo va a abrir y te vas a manchar los zapatos, no. Dice la palabra que cuando Él abrió el mar, la tierra estaba seca. Pasaron sus pies y no se ensuciaron. Cuando Dios hace algo, lo hace tan perfecto, mi hermano. Él no va a hacer nada a medias contigo. Lo que ya empezó a hacer, lo va a terminar. Él va a terminar la buena obra que empezó a hacer. Cuando tú viniste a sus pies, Él empezó a trabajar contigo. Cuando tú viniste a Él, Él empezó a meterse en tu corazón, así como hizo con estos huesos secos. Él entró en ti y empezó a darte vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él entra en nuestra vida, empieza a cobrar algo en nosotros, empieza a renacer algo en tu interior, empiezas a sentir que estás en el aire, mi hermano, pero no porque seas alguien, un ángel, no, mi hermano, es porque la presencia de Dios está contigo, es porque la presencia del Espíritu Santo se te metió y empezó a obrar un milagro en ti, un milagro poderoso, mi hermano. Es que cuando Dios interviene, mi hermano, no hay diablo que se meta. No hay diablo que pueda con Él, mi hermano. No sé qué estás pasando hoy, pero quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, Rekamasaya. Sí, esa puerta que se abrió en tu hogar va a ser cerrada, ¿sí? Esa puerta va a ser cerrada. Esa puerta que se abrió está llegando a su límite. ¿Sabes por qué? Porque esas dos rodillas que has doblado en tu casa, mujer, esas rodillas van a triunfar. ¿Sabes por qué van a triunfar? Porque Dios está contigo. Dios está contigo, ¿sí? No hay otro más grande. Al que le has clamado es el que te va a ayudar. Al que le has orado es el que te va a ayudar. Yo no te puedo ayudar. El que está a la par no te puede ayudar como Él lo hace. Cuando Él extiende su mano, mi hermano, Él te levanta. Él no te critica, Él no te señala, Él no te acusa. Él te dice, te amo, porque con amor eterno te he amado. Porque yo lo que he hecho para ti, yo no te he pedido nada a cambio. Yo lo di todo por amor a ustedes. Así nos dice el Señor, hermano. Él no vino para criticar al mundo. Él no vino para acusar al mundo. Él no vino para mandar al infierno al mundo, no. Dice que Él vino para salvarlo, para que tenga vida en abundancia.
¿sí? Él vino para dar una promesa que va a hacerse rema en nuestras vidas, una promesa que nuestros ojos la van a ver, una promesa que Él ya estableció en su palabra, y es que Él nos quiere bendecir. Aleluya, amén. Él nos quiere bendecir, hermanos. Él nos quiere ver bien. Es que papá ama a sus hijos, mi hermano. Usted no ama a sus hijos. Usted quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Usted y yo declaro en mis hijos muchas cosas. Yo no sé qué declara usted en sus hijos, pero yo quiero compartirle lo que yo declaro en mis hijos, en el secreto, y se los confieso ahora aquí abiertamente a ellos. Porque dice que toda palabra en el secreto va a ser revelada en el público. Y esa palabra revelada en el público va a ser revelada porque ya ha sido decretada por Dios, establecida por Él. Y va a ser, ¿para qué? Para avergonzar a quienes. Aquellos que dicen que Él no existe. Aquellos que dicen que Él no sigue siendo, que fue, pero hoy ya no es. ¿Sí? Yo muchas veces digo, estos mis hijos van a ser profetas. Estos mis hijos van a ser como los apóstoles. Estos mis hijos no se van a detener, porque cuando estén más grandes, la presencia del Espíritu Santo les va a caer. Y van a empezar a declarar palabras de sanidad. Y van a empezar a declarar liberación a aquellos que están endemoniados y van a ser libres. Yo no declaro que van a ser millonarios, no. Yo declaro que le van a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé qué estás declarando tú en la vida de tus hijos, pero quiero decirte en esta hermosa hora que lo mejor que puedes declarar en tus hijos es lo que es sobrenatural, es lo que es del reino de los cielos, no lo que está establecido en esta tierra. No es que no sea bueno, pero eso nos va a corromper. Lo que no les va a corromper es la palabra de Dios. Lo que no nos va a corromper es la presencia de Dios. Lo que no nos va a mandar ahí a ese desierto de tristeza, de dolor, de aflicción, en ese desierto que usted y yo pasamos un día, ese desierto que muchas veces muchos no salieron de ahí y que murieron en el intento por andar en el mundo deleitándose en esos placeres y delitos y de pecado, y que se quedaron ahí muertos y fueron al infierno. Que eso no sea para nuestros hijos. Tenemos una boca que tiene poder, una boca que ha sido bendecida como boca de fuego, que usted tiene poder para declarar en sus hijos en una generación distinta. Ya basta de querer anhelar de esta tierra, empieza a anhelar lo que Dios quiere, lo del reino de los cielos. Establezca en la vida de sus hijos, mi hermano, para que veamos la gloria de Dios. Es necesario, mi hermano amado, y es necesario, sí. Yo quiero orar por alguien en especial en esta hora. Dios me ponía que había un varón, y que arriba de su ombligo estaba creciendo una pelota ahí. No sé si está en esta casa o está viéndonos en esta hora. Y si no nos está viendo y si no está acá, esa palabra va a ayudarle a él, porque yo lo creo que él lo dijo. Quiero pedirle que se ponga de pie. ¿Sabe lo que me ponía el Espíritu de Dios? Que así como él va a hacer ese milagro para ese varón de Isadera, si usted hoy puede creer, también usted va a recibir. Sí, Jesús, así como usted ha dicho, mi Cristo de la gloria, yo oro en su nombre, mi Dios amado. Oh, varón que estás en algún lugar, yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu sanidad, mamá Isaac. Ahí, mamá, ahí, mamá, ahí donde estás, en esta ahí se está poniendo la mano de Dios. Sí,
Ahí se está poniendo. Ahí está tocando. Ahí está tocando, varón. Remanasakaya. Porque Dios lo dijo. Así va a ser hecho. Resamakaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Oh Jesús, Aya, Remenesai, Marina. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy te hablo, pueblo Remanasakidera. Despierta. Es tiempo que despiertes, Remanasakidera. No critiques más, no señales más, porque yo, dice, para que permanezca en ti, debes de amar, debes de hacer misericordia, debes de amar a que está a tu lado, dice, Recasae. Porque yo os he dicho, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no señales más. En vez de que señales, levanta. En vez de que critiques, abraza. En vez de humillar, bendice, dice Requena. Porque solo así verás mi gloria, dice el Señor. Reza. Yo soy el buen sembrador, dice. Yo soy el que esparce, dice. Y que va a dar fruto en tu vida, dice. Veo muchas plantas creciendo, pero veo otras que se están secando, mi hermano. Veo otras que se están secando y otras que están creciendo. Yo quiero decirte que empieza a caminar en fe. No te sigas secando. Sigue avanzando, no te detengas. Tú que te estás levantando, nunca te vayas a enorgullecer. Nunca te sientas orgulloso, porque ese orgullo te va a destruir. Porque ese orgullo te va a hacer caer al piso. Pero quiero decirte, mi hermano, hay muchos que se están secando por dentro. Avívate, avívate, pueblo de Dios. Persigue en fe, anhela más de Él. No retrocedas, no veas para atrás. Sigue avanzando, porque la gloria de Dios te va a caer. La gracia de Dios te va a caer. El poder de Dios te va a caer. La unción del Espíritu Santo te va a caer. No te detengas, por amor a Dios. No te detengas, mi hermano. Sí, vamos a orar por sanidad, hermano. Vamos a orar por sanidad. ¿Sabe por qué? Porque su corazón lo está pidiendo. Y lo que usted está pidiendo se conecta con Él y con Él con nosotros. Y yo le quiero orar en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, es en su nombre, mi Cristo amado. Así como usted me dio esa palabra aquel día, hoy vengo a declarar una palabra de sanidad para mi hermana. Sí, usted, hermana, usted va a ser sanada en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice que por sus llagas hemos sido sanados.
Sí, ahí sea sanada en el nombre de Jesús. Usted, mujer, usted, usted sea sanada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, venga para acá, hermana. Venga, hermana. Venga, hermana. Venga en el nombre de Jesús. Venga, mi hermana. Venga, Dios la va a sanar. Dios va a hacer algo por usted. Recasaya. Usted que está padeciendo también, venga. Venga, mi hermano. Usted que está padeciendo dolores. Usted que ha estado sufriendo. Ah, mi Cristo. Él va a orar. Revesakaya. Revasotea manaya.